Buenas, buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esta es la segunda edición en DTV y claro, transmitiendo las comisiones, el trabajo de diputadas y diputados de la Nación que vienen de comisión en comisión, podemos decir. Para nosotros un beneplácito, lógicamente, porque nos da mucho material para después contarles a ustedes en qué están trabajando. Y comisiones muy diferentes se han reunido esta semana. Después podemos hacer un punteo, pero tuvieron que ver con distintos temas que van desde defensa, bueno, presupuesto, ni hablar, hasta bicamerales hubo, de inteligencia y demás. Muchos temas, como les decíamos, pero recién acabamos de ver una de las comisiones más importantes por la cantidad de temas que trata diariamente. Todos los temas tienen que pasar en general por la Comisión de Presupuesto. Por lo tanto, en esta comisión se trataron 3 temas. Así que, y un cuarto que justamente era el que más se esperaba y que se pasó para más adelante, que tiene que ver con el régimen de ganancias, esta modificación de ganancias para empresas. Pero vamos a presentar a los que saben. Aquí están mis compañeros periodistas parlamentarios. Hola Marcos, ¿cómo va? Bienvenido. Hola Karin, ¿cómo va? Bien, muy bien. Bueno, sí, con mucha tarea hoy y con una semana que viene registrando reuniones de comisión día a día. Así que con mucho para comentar, con mucho para informar sobre lo que está pasando aquí en el Congreso, aprovechando esta semanita, estos 15 días de restricciones nocturnas para trabajar en comisión. Exactamente. Bueno, tiene que ver y mucho cómo la política se va colando también y hasta comunicados de último momento con respecto a las PASO, ¿no, Claudito? ¿Cómo va? Así es, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, mientras estaba reunida la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Juntos por el Cambio hizo saber que finalmente está de acuerdo con aceptar la propuesta del Gobierno Nacional para postergar el calendario electoral, es decir, para llevar las primarias del 8 de agosto al 12 de septiembre y postergar también las elecciones generales legislativas de este año, pasarlas del 24 de octubre al 14 de noviembre, con un planteo específico que es pedir que si finalmente llegan a este acuerdo no haya cambios de último momento, es decir, que si quedaron en esas fechas sean inamovibles ante la preocupación de que en esas fechas continúe la curva de contagios y haya alguna iniciativa del Poder Ejecutivo para poder postergarlas o anularlas. Esa es la única salvaguarda que tiene esta iniciativa y que la dieron a conocer hoy. Y recién, hace un ratito nada más. Y no es menor. Nosotros somos buscadores del consenso y queremos que todos los temas salgan y por supuesto que con las diferencias que deben haber, lógicamente, por las miradas distintas que tienen oficialismo y oposición en cuestiones generales que a todos nos representan. Bueno, en este tema, al parecer que había mucha rispidez con la cuestión PASO, pero rispidez dentro de los mismos partidos, ¿no? Y dentro de los mismos bloques. Por lo tanto, están llegando a una resolución común. En cualquier momento se viene una comisión que dictamina sobre este tema, ¿no, Marcos? Sí, primero tiene que llegar el proyecto del gobierno, Sí. porque hasta ahora hay un borrador, y a partir de allí tendrán que comenzar el tratamiento de comisión. Sé que la Comisión de Asuntos Constitucionales, que seguramente va a ser la encargada de este tema, ya se está moviendo. Sí. No tiene plazo todavía para comenzar, pero saben que en cualquier momento puede llegar a venir una iniciativa concreta por parte del Poder Ejecutivo. Esto era lo que se necesitaba. Se estaba esperando la confirmación de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, Bien. que se pospuso la semana pasada, no terminó definiendo sobre las PASO, y ahora sí, con la confirmación de que acompañarán la postergación, tendrán que ver cómo resuelven esto que contaba Claudio, del pedido exclusivo para tener una cláusula, un resguardo de que no se suspendan definitivamente las PASO, y a partir de allí comenzará el debate aquí en el Parlamento. ¿Habrá tenido que ver esta baja de decibeles en cuestión clases en AMBA bueno, para que lleguen a este acuerdo? Si seguimos un poco la línea de tiempo, la última reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se concretó un día antes de que se conociera la decisión del presidente Alberto Fernández de firmar este decreto. Desde entonces, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio planteó una serie de reparos ante la posibilidad de endurecer las medidas, pero postergó la definición respecto a la propuesta del gobierno para postergar las PASO. Eso, es decir, podríamos decir de que este clima y este tironeo entre gobierno nacional y Ciudad de Buenos Aires es el contexto que también forzó un poco la postergación. Algunos pensaban, la posibilidad de que esto pudiera extenderse un poquito más. Finalmente había no ciertas sucedió. Dudas, inclusive decían que esta última semana de tensión había complicado la posibilidad de un acuerdo por las PASO. Esto baja un poco los decibeles con este tema, porque es un poco una confirmación de que la postergación al menos tiene vía libre para comenzar a discutirse aquí en el Congreso.
Un segundito para atrás, decreto de necesidad y urgencia que, anticipando las mayores restricciones en AMBA, que mañana se va a tratar en el Congreso. Exactamente, mañana va a ser tratado Bicameral. en la Comisión Bicameral de Trámites Legislativos. Bien. Esto en un contexto en donde se está esperando el dictamen de la Corte Suprema respecto al planteo de inconstitucionalidad que presentó el gobierno porteño para impugnar el decreto firmado por el presidente. Lo cierto es que antes de que la Corte se expida, posiblemente mañana la Bicameral dé su aval para que finalmente el decreto de necesidad y urgencia, que en forma ya por definición tiene fuerza de ley, cuente con el aval necesario del Congreso. Pero acaba de pasar la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ustedes lo vieron en DTV y si no, por supuesto, pueden encontrar en nuestro sitio en internet todas las comisiones y los temas que se van tratando y debatiendo nosotros aquí en el escritorio en estas 2 ediciones que tenemos programación especial en esta época de restricciones y ahí estamos siguiendo al pie de la letra todo lo que está sucediendo. Comisión de Presupuesto que iba a tratar la cuestión de ganancias y antes de saludar al diputado Rauschenberger, que ya lo tengo en línea, un globito de qué es consenso fiscal y qué se ha votado en esta comisión. Bueno, esta comisión lo que trató hoy fue, entre otros temas, el tema de empezar a darle un dictamen de mayoría a la reforma del consenso fiscal que ya votó el Senado en febrero. ¿Qué es ese consenso fiscal? Es la firma en 2000, esto lo que hace es cambiar el consenso fiscal original que firmó el presidente Mauricio Macri con 22 gobernadores en el año 2017. ¿Qué es lo que planteaba ese consenso fiscal? Un compromiso de las provincias para reducir sus impuestos provinciales. Sí. Bueno, eso fue cambiado en un nuevo consenso fiscal firmado por el presidente Alberto Fernández y 22 gobernadores el año pasado, que les permite en medio de esta situación crítica poder mantener esos ingresos a partir de los impuestos provinciales y congelar esa reforma impositiva que implicaba. Eso permitirá a las provincias, según el Poder Ejecutivo, un ingreso de 70.000 millones de pesos extra en medio de este escenario. Bueno, vamos a ver qué dice La Pampa, porque al parecer no tuvo una firma positiva al respecto. ¿Qué tal, diputado Rauschenberger? ¿Cómo le va? Hola Karim, buenas tardes, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bien, muy bien. Es verdad, hacía tiempito que no salíamos aquí en el aire. Bueno, ¿qué pasó con ese dictamen que no acompañó La Pampa? La provincia de La Pampa, en el año 2017, cuando se produce el primer consenso fiscal, no acompañó, no ratificó el consenso porque entendíamos que, por un lado, nosotros si adheríamos al consenso lo que teníamos que hacer era aumentar impuestos, porque nuestra provincia tiene una baja presión fiscal, tiene impuestos más bajos en las alícuotas que se estaba estableciendo como cronograma, como piso, digamos, dentro del consenso del 2017. Y por el otro lado, ese consenso obligaba a las provincias a renunciar a juicios que habían entablado con la Nación. Nuestra provincia tenía un juicio que ya tenía dictamen favorable del Procurador General de la Nación, entonces ante esa instancia, nuestro gobernador de entonces, el ingeniero Carlos Berna, no acompañó, digamos, el consenso. No obstante eso, nosotros, como diputados nacionales en aquel momento, sí lo acompañamos por una cuestión de solidaridad con el resto de gobernadores que habían sí firmado este consenso, ¿está? O sea, nosotros luego se llevó adelante un consenso fiscal en el 2018, hubo otro en el 2019 y ahora viene este del año 2020. Consenso fiscal 2020 tampoco, o sea, la provincia no firmó ninguno de esos, pero como lo manifesté bien en la comisión, nosotros por una cuestión de respeto y de solidaridad con el resto de gobernadores de los distintos signos políticos que han acompañado y han firmado este consenso, lo votamos favorablemente, o sea, vamos a acompañar justamente por esa cuestión de respeto hacia el resto de los gobernadores, bueno, en señal de solidaridad, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti. La oposición consideró esta propuesta, este proyecto, como una suba de impuestos, ¿es así? Hola Marcos, ¿cómo estás? Mirá, creo que se quiere politizar una medida que, a ver, cuando se firmó el consenso del 2017 no había pandemia, cuando se firmó el consenso del 2017 la Nación hablaba de reducir el déficit y por otro lado planteaba reducir impuestos y ¿con qué lo financiaba? Con deuda, que fundamentalmente era en moneda extranjera. Y no solamente se endeudó el Estado Nacional en moneda extranjera, sino que también obligó a las provincias a endeudarse en moneda extranjera. Y bueno, hoy están sufriendo esa situación porque de la misma manera que la Nación
tuvo que reprogramar su deuda, las provincias también están con dificultades en este sentido. Yo creo que, a ver, muchos de los compromisos que se habían fijado en ese consenso también fueron postergados en el gobierno anterior. Yo di el ejemplo hoy en la comisión con el impuesto de sellos, que uno de los diputados de Juntos por el Cambio decía, se va a aumentar el impuesto de sellos. En realidad, el impuesto de sellos se vino postergando la reducción de la alícuota también en el gobierno anterior. Y hoy lo que está sucediendo es que estamos ante un Estado que tiene que estar más presente que nunca, con una pandemia que está ya en la segunda ola, que está afectando a toda la Argentina, y donde se necesitan de recursos, y por eso es que este consenso lo que viene a hacer es no aumentar impuestos, sino que suspender las reducciones de impuestos que se estaban previendo en los consensos anteriores. Claro. Diputado, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda. Sin embargo, como le preguntaba a mi compañero, es cierto que este compromiso lo que hace es permitir que no reduzcan los impuestos, pero eso cambia, digamos, la carga impositiva, pero también le permite a las provincias poder acceder a un dinero que estaban resignando. Dentro de las estimaciones que ustedes están haciendo y de lo que han analizado dentro del Frente de Todos, para este año, ¿esto va a implicar un beneficio para las provincias de cuánto aproximadamente? A ver, eso va a ser una decisión donde cada provincia determinará qué hace. Yo te digo que nosotros, en el caso de la provincia de La Pampa, no acompañamos ninguno de los consensos fiscales. La provincia de La Pampa sigue teniendo, por un lado, una conducta fiscal prudente, y eso significa baja presión fiscal comparativamente con el resto de provincias. Y a su vez, por el otro lado, mantener el equilibrio presupuestario, que es lo que siempre hemos llevado adelante como política de manejo del presupuesto. Después, somos respetuosos de la decisión que tome cada gobernador en el sentido de, según la necesidad fiscal que tenga, de qué manera grava cada tipo de impuesto. Pero el consenso que aprobamos hoy también está fijando criterios de unificación en cuanto a lo que es el impuesto inmobiliario, de lo que es el impuesto a los vehículos, o sea, tiende a armonizar las distintas alícuotas que se cobran en cada provincia para que también, digamos, esta unificación o esta armonización dé también seguridad jurídica a los contribuyentes. Diputado, finalmente se presenta un nuevo proyecto de biocombustibles que tanto estaban necesitando, sobre todo en la zona centro-norte del país, que tiene otras características. ¿Usted podría contarnos si le satisface cómo llegaron a ese nuevo proyecto que presenta el diputado Máximo Kirchner? Bueno, a ver, acá se han llevado adelante distintas reuniones con representantes de las provincias de distintos sectores que están interesados e involucrados en esta temática, porque es una cuestión que involucra a muchos actores. Sí. Se habló y se habla de una ley que defienda a las pymes. Nosotros en nuestra provincia tenemos 2 pymes que están instaladas y que nacieron al amparo de la ley 26093, que estaría venciendo el 12 de mayo. Y entendemos que este proyecto ha sido fruto del consenso. Bueno, tenemos que mirarlo en detalle. Yo he accedido al proyecto instante antes de la reunión de presupuesto, por lo tanto no tengo el detalle del mismo, pero bueno, vamos a estar en sintonía con lo que siempre que hablemos de defender a las pymes, nosotros ahí vamos a estar acompañando. Y creo que ese es el sentido que tiene el proyecto, y bueno, tiene que ser tratado también rápidamente para que no nos quedemos sin ley a partir del 12 de mayo. Diputado, no se pudo tratar, pero era el tema más importante, o de los temas más importantes de la comisión del día, el proyecto de ganancias en las empresas. Si nos puede contar qué sucedió, que finalmente no se puso tratamiento, y qué significa este proyecto para ustedes en el oficialismo. ¿Me permitís, antes de hablar de lo de ganancias, yo quiero, si es que no me vas a preguntar sobre eso, resaltar la importancia que tuvo que en el día de hoy saquemos un dictamen por unanimidad de un proyecto del diputado Buca y de varios diputados de distintos bloques Ya le íbamos que a preguntar, ampliaron derechos al Sistema Nacional de Bomberos, que le dimos beneficios, o ampliamos beneficios a esos ciudadanos, a esos bomberos voluntarios que cuidan nuestra vida, que nos la cuidan siempre y que en pandemia también siguen poniendo el pecho a las balas, a los incendios, al riesgo que significa ser bombero. Creo que ese fue un proyecto muy importante, o sea, digamos, en sintonía con lo que hablamos de ganancias en sociedades, ¿no? Pero creo que en el día de hoy se trataron 2 proyectos. Un proyecto, digamos, el más importante que tratamos hoy, que hoy discutimos dictamen, fue esto de los bomberos, que creo que es un reconocimiento
y un trabajo también muy importante que se llevó adelante en la comisión y en conjunto con el Sistema Nacional de Bomberos. Nosotros en nuestra provincia tenemos más de 500 personas que son entre bomberos y bomberas. Hay más de 35 cuarteles en la provincia de La Pampa y tienen presencia en la mayoría de las localidades directamente, o si no a nivel regional, y están cumpliendo un servicio que hay que destacar, que es las 24 horas del día, todos los días de la semana, a disposición y bueno, en forma voluntaria. Creo que eso amerita y ameritaba que nuestro Sistema Nacional de Bomberos fuese reconocido, y creo que con este proyecto, que va a ir a la próxima sesión al recinto, estamos dando una respuesta, avanzando y dando un paso muy importante en beneficio de nuestro sistema bomberil. Y respecto al tema de ganancias que vos me decías, bueno, en el día de hoy sí estaba como uno de los puntos del temario, el tema de ganancias a sociedades, objetivo que tiene este proyecto segmentando las alícuotas. Creo que nunca sucedió, es la primera vez que esto se lleva adelante en la República Argentina, en nuestro sistema impositivo, con el objeto de dar progresividad al impuesto y diferenciando entre pequeñas, medianas y grandes empresas. El proyecto pasó su tratamiento para el martes de la semana que viene a las 15 horas, porque se está hablando de modificaciones, de sugerencias que hay de los distintos sectores, y la idea es llegar al proyecto lo más consensuado posible y con el mejor proyecto dentro de lo posible. Por eso es que en el día de hoy no fue considerado. Lo mayor consensuado posible, diputado, ¿usted se refiere como una forma para poder evitar de que Juntos por el Cambio avance con la posibilidad de poder tener un dictamen de minoría? A ver, estamos en democracia, creo que el diálogo debe primar por sobre todas las cuestiones, y justamente la idea es, tuvimos una reunión informativa la semana pasada, hoy bueno, íbamos a tener una segunda reunión. La idea es tratarlo y tratar de llegarlo a convertir en ley lo más pronto posible, porque justamente beneficia al 90% de las empresas, de las sociedades de la Argentina, y en esa búsqueda de consenso, sí, la idea justamente es que nos acompañen todos los sectores. Bueno, veremos si esto es posible en función del diálogo que se vaya llevando adelante de acá al martes. Diputado, ¿cómo está la situación con el COVID? ¿Cómo están con camas de terapia intensiva? La vacunación, nos gustaría un panorama de la provincia. La provincia de La Pampa, desde el momento que el presidente Alberto Fernández anunció algunas medidas un poco restrictivas, fundamentalmente en lo que es la circulación, la provincia de La Pampa no tomó inmediatamente ninguna medida, porque nosotros estábamos en una situación totalmente distinta a lo que es la capital federal o el AM. Nuestra provincia estaba controlada, pero bueno, a partir de que empezó un crecimiento en los contagios, el gobernador tomó en esta semana la decisión de restringir, el horario es el mismo que el de Nación, de 12 horas a 6 horas no hay circulación. Okay. Se han también tomado medidas en cuanto a o sea, que no se lleven adelante reuniones sociales. Sí. Creo que ese fue uno de los puntos fundamentales donde por ahí se produce el contagio. También se ha establecido que en espectáculos deportivos que no haya público. Estamos hablando de espectáculos deportivos general, tanto como al aire libre como cerrados. Y bueno, el comercio tiene restricciones, o sea, casi mínimas, porque pueden funcionar desde las 7 de la mañana hasta las 23 horas. Claro. Y después el resto, bueno, las clases siguen siendo presenciales, estamos cuidando la presencialidad. Bien. Con un protocolo muy estricto. Y respecto a lo que son las camas, se han ampliado la cantidad de camas a través de convenios con el sector privado. Lo que sí, bueno, el gobernador, al tomar esta decisión, hizo una reunión con todos los intendentes de la provincia. Tuvieron una solicitada de apoyo de los intendentes al gobernador, acompañando todas estas medidas. Muchos intendentes pidieron también que se lleve adelante algún tipo de restricción, porque justamente les están explotando los casos en muchos pueblos. Y esto, bueno, por supuesto que preocupa y que nos ocupa, y que motivó que se tomaran medidas en el sentido de prevenir y de rápidamente frenar los contagios. Bien. Diputado, en ese contexto, esto lo que está contándonos implica que el gobierno provincial no descarta la posibilidad de avanzar con nuevas restricciones si la curva epidemiológica en su provincia continúa con su marcha ascendente. A ver, la pandemia es un tema que no
evidencia en esto. Si bien estamos mejor que el año pasado, porque el gobierno nacional ha hecho un gran esfuerzo en reforzar el sistema hospitalario que estaba deteriorado. No es el caso de nuestra provincia, porque nosotros tenemos una provincia con un estatus sanitario y un buen sistema de salud, donde interactuamos en lo público con lo privado, pero esto es minuto a minuto, hora a hora, día a día, y creo que en esto no hay que descartar nada, como lo dijo nuestro gobernador. Si es necesario, se tomarán nuevas medidas, pero apelamos a la responsabilidad social, apelamos también y nos apoyamos mucho en el trabajo invalorable que viene haciendo desde el primer día de la pandemia el personal de salud, que le sigue poniendo el cuerpo a todo esto y que valoramos el esfuerzo que están haciendo, y esperamos que esto baje, ¿no? Si es necesario, como dijo nuestro gobernador, que las medidas que haya que tomar se tomarán con la prioridad de cuidar la salud de la población. Bien, muy bien. Última Sí. de mi parte, diputado, siendo parte de la Comisión de Defensa del Consumidor, la semana que viene comienzan con el tema etiquetado ya como camino ya hacia un dictamen. ¿Cómo lo ve el tema? Bueno, respecto a este tema, yo le llamaría, más que etiquetado frontal, alimentación saludable, ¿no? Creo que, que un poco para el ciudadano de a pie le es un poco más fácil de entender. Pero creo que hemos llevado adelante ya una gran cantidad de reuniones informativas. Ha habido presencia de distintas asociaciones de defensa de consumidores, también la voz de los empresarios, las pequeñas y las grandes empresas, de las instituciones como la OPS y de instituciones que se dedican al cuidado de la salud y a la prevención de enfermedades. Creo que se ha dado un debate interesante. No estoy en conocimiento de que haya convocada ya al día de hoy y en este momento una reunión para la semana que viene, pero entiendo que es un tema que se estará figurando dentro de la agenda de los próximos días. Es necesario que demos una respuesta, ¿no? Está bien el Senado, creo que... Está muy bien. Ha presentado un proyecto de estafas telefónicas, estaba leyendo, de financieras, de mentirle a la gente con respecto a su cuenta. ¿Cómo es el proyecto y cómo se terminaría con esta situación? Porque tengo entendido que en La Pampa existieron estafas por un monto de 16 millones solamente en la provincia, pero esto sería a nivel nacional también, Ariel. Sí, a ver, Karim, uno de los temas que la pandemia ha generado, si bien esto ya estaba en los últimos tiempos con el avance de la digitalización, estaban dando este tipo de estafas telefónicas. Ha crecido con la pandemia y eso ha motivado que presentara este proyecto, que fue producto de reuniones con fiscales de la provincia de La Pampa, que preocupados por cómo esto viene creciendo, bueno, nos reunimos y nos explicaron la cantidad de casos que había en la provincia, como de vos decís. ¿Cómo es? ¿Llaman y qué dicen? Mirá, te dice, a ver, estamos hablando de estafas con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, con tarjeta de compra, lo que son los canales que por medios electrónicos de pago, Sí. donde te llaman, te dicen, por ejemplo, bueno, el caso, me tuve reuniones con víctimas, ¿no? Una señora me decía, mirá, me llamaron a mí de parte de mi hija, le dieron todos los datos de la hija, dónde vive, cómo se llama. Mirá, tuvo un sorteo, le tenemos que depositar un dinero en su cuenta, nos dijo que lo depositara en tu cuenta, o sea, vienen con datos muy precisos. Es una organización que hasta tiene call center propios. Los fiscales nos decían que operan fundamentalmente en Córdoba. En muchos casos son desde las cárceles que hacen estas llamadas y tienen un estudio del perfil de cada persona y, bueno, hacen un cruzamiento de datos muy interesante que hace que la persona, que nos puede tocar a cualquiera, la engañen fácilmente. O sea, la verdad que son profesionales en esto. ¿Y cuál es el tema? No solamente te vacían tu cuenta, tu caja de ahorro, cuenta, te dejan sin dinero, sino que también te generan un crédito. No. Porque, bueno, el sistema ha hecho que el crédito se otorgue de forma automática. Sí. Vos cuando tenés tu cuenta de una caja de ahorro, tenés la posibilidad de un crédito. Bueno, te hacen también sacar el crédito. Entonces, no solamente te dejan sin dinero, sino que dentro de un tiempo te viene la cuota de un crédito que no sacaste. Entonces, lo que nosotros planteamos es, ante esta situación, que el Banco Central de la República Argentina, que ha emitido recomendaciones, pero lo que queremos es que el sistema sea obligatorio para los bancos. Un sistema de validación, ¿está? Que cuando vos estás siendo engañada, que te están haciendo todo el verso de la estafa,
y te sacando el crédito, que te aparezca alguna necesidad de validar, y que aparezca que vos te estás sacando un préstamo, que te enteres, porque si no, o sea, no es un crédito contra tu voluntad. Claro. Entonces queremos que haya un mecanismo de validación, de seguridad contra ciberdelitos, digamos, donde sea necesaria alguna clave o algo que confirme de un correo electrónico, algún mecanismo que alerte a la gente y que permita interrumpir la operación. ¿Tá? Un poco básicamente eso. También planteamos que haya estudio de mapas de riesgo, bueno, de prevención, a su vez también protección al usuario en el sentido, porque acá cuál es el tema, el usuario saca el préstamo contra su voluntad y lo tiene que pagar, o sea, el banco no se hace responsable de nada, No, claro. porque justamente le dice, mira, yo no tengo nada que ver en esto, entonces queremos que se tome carta en el asunto, que se establezca una normativa que tienda a limitar y a prevenir esta situación. Esto en todo el país, nosotros dimos el ejemplo de La Pampa, pero es en todo el país, o sea, esto sucede a nivel nacional. Pero quiero preguntar, en La Pampa ya hay una investigación judicial, imagino, porque has hablado con damnificados, ¿se han encontrado los culpables? Me decís que hay una red, una conexión que tienen hasta call center, asociación ilícita tremenda. Sí, mira, la provincia, por eso justamente el proyecto nace, reuniones con damnificados y con el cuerpo de fiscales de nuestra provincia, claro, que han hecho una investigación muy, muy importante, han desbaratado bandas de Córdoba, pero lo que nos dicen es que es muy difícil, prácticamente imposible, el recupero del dinero. Claro. Que te cuento, por ejemplo, me sacan de mi cuenta, la pasan a la tuya, la pasan a la de tu compañero de equipo, y de ahí va a un banco de fuera del exterior, o sea, de fuera del país, digamos, ¿no? Sí. Entonces, la ruta es tan rápida, las operaciones que hacen, que es imposible seguirlo. Sí, la recomendación en este caso es que se haga la denuncia lo más rápido posible. Bien. Para que se pueda investigar, y bueno, y por ahí a veces se puede llegar a cortar la cadena de un banco a otro. Pero es muy difícil. Claro, uno piensa, pero ¿cómo das el dato, señores? A ver, van a personas especialmente buscadas. Los otros días mi mamá, como jubilada, me decía, persona mayor, me llamaron en tu nombre, pero yo me di cuenta que no era tu voz, me dice mi mamá, me la comía. Pero es cierto, están ahí pescando, por eso guarda, ojo con los datos. Y eso tendría que haber una resolución de comunicación, ¿no? De que esto llegue a la gente común, de que tenga mucho cuidado con este tipo de cuestiones. Se debería viralizar en ese sentido para que la gente esté mucho más alerta, ¿no, diputado? Amén de cuándo cree que puede ingresar este proyecto, no sé si tiene hablado a los demás bloques. Bueno, o sea, creo que también, más allá de el sistema bancario establezca en cuanto a medidas de prevención, sí, de seguridad, hay que hacer un trabajo también de concientización, sí, y alertar e informar que el banco o el ANSES, digamos, no te piden datos de eso está justamente ante una maniobra estafa, o sea, no hay otra alternativa porque el banco no pide esos datos. Por un lado, como te digo, la prevención, por otro lado, la concientización. sí. El proyecto ingresó la semana pasada a la Comisión de Finanzas y bueno, hablaremos con las autoridades de la Comisión para ver de poder darle tratamiento lo más rápido posible, porque es un tema que está en crecimiento, que sigue incrementándose los casos, y en mi provincia en particular está dando con mucha frecuencia. Perfecto. Gracias, Ariel. Vamos a estar atentos entonces a este y otros temas. Sí, muy amable, diputado. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes y buenas noches. Hasta luego, que sigas muy bien. Bien. Ari, Marcos. Karina. Plaquitas interesantes para entender ciertos temas. ¿Cómo es? Compartimos, entonces. Está muy bien. Me trabé cuando te dije Karina. Y es Karen, ¿no? Sí, no hay problema. Igual el Karen ya... Te pido perdón. Por favor, vamos con el consenso fiscal, entonces, que es lo que trató la Cámara de Diputados en la Comisión de Presupuesto esta tarde y que obtuvo dictamen. Es un consenso fiscal que fue rubricado el 4 de diciembre de 2020, como bien decía Claudio, por representantes de 21 provincias. El pacto fue aprobado en el Senado en febrero de este año, en la primera sesión que hizo en el 2021 el Congreso. En el Senado, en extraordinarias, se trató el consenso fiscal, obtuvo media sanción, vino girado a la Cámara de Diputados. En concreto, prohíbe el aumento de la deuda pública a las provincias, compromete a cada uno de los gobernadores a desistir de actuales y futuros planteos ante la justicia. Y aquí hago una salvedad que ahora vamos a compartir con este tema de la justicia. Y sepulta el consenso fiscal firmado en 2017, como bien nos contaba recién el diputado del Frente de Todos, entre las provincias y el gobierno
de Mauricio Macri. ¿Por qué decía que hacía una salvedad con el tema de justicia? Hay 3 distritos que no adhieren a este pacto. Uno de ellos es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Horacio Rodríguez Larreta lo consideró infirmable porque mantiene un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia por la coparticipación. Las otras 2 provincias que no firmaron son San Luis y La Pampa, como bien decíamos, porque no fueron parte directamente del consenso fiscal en 2017, entonces no tenían nada a lo que dar marcha atrás. Total. Ya no habiendo sido parte del 2017, no tenía Sí. por qué firmar, en este caso, el consenso fiscal, ya que no habían sido parte del que había propuesto Mauricio Macri en su momento. ¿Qué hará la oposición? Vimos un anticipo de lo que puede llegar a ser recién en la comisión, con un dictamen de rechazo al proyecto del consenso fiscal, pero los gobernadores de la oposición de Mendoza, Rodolfo Suárez, de Corrientes, Gustavo Valdés, y de Jujuy, Gerardo Morales, sí firmaron el proyecto, a diferencia de Rodríguez Larreta, y esto hizo que en el Senado, por ejemplo, Juntos por el Cambio haya votado dividido. Es decir, los legisladores que representan a la oposición por la ciudad votaron en contra, mendocinos, jujeños y correntinos a favor. Veremos si esto se repite en la Cámara de Diputados. En principio, en la comisión, el dictamen de Juntos por el Cambio mostró unidad y fue en rechazo a la propuesta del oficialismo. Bien, ¿esto le afecta concretamente a las personas comunes lo que haga el gobierno? Bueno, de su en términos provincia? impositivos, en cada una de sus provincias... Por ahora no le van a aumentar a nadie los impuestos. Esto es para preguntar esto No le han concretamente. aumentado. Incluso la diputada Lucía Corpachi, que era gobernadora de Catamarca en su momento, Sí. informó que después de firmar el consenso fiscal en 2017, cuando estalló la crisis en 2018, Sí. ya había un acuerdo entre gobernadores y el presidente Bien. para informalmente dar marcha atrás a ese propio consenso y sí se les permitía aumentar impuestos. Es decir, estamos en una situación más o menos parecida a los últimos 2 años, pero este pacto firmado viene a poner blanco sobre negro a la posibilidad de que las provincias puedan disponer de ingresos brutos a los ciudadanos de manera, como se ha dicho hasta ahora, que cada provincia puede decidir sobre ingresos brutos en sus distritos. Claro, hay mucha necesidad. Eso sí influye en la gente porque es un impuesto importante, el de ingresos brutos. Sí, sobre todo. ¿Algo, Exactamente, Pablito? y en un contexto en donde además la ciudad de Buenos Aires, en la contienda judicial que mantiene con la nación, también ha avanzado con el aumento de algunos impuestos, como el caso de impuestos de sellos para las compras de tarjetas de crédito. O sea, a partir de la firma del consenso fiscal de 2017, los cambios que implicaron después, que es lo que compartía con nosotros el diputado Rauschenberger respecto a las adendas que se firmaron, el cambio más importante fue precisamente la anulación de gran parte de ese consenso de 2017 el año pasado y una controversia clave entre la nación y la ciudad a partir Sí. de otra decisión del Poder Ejecutivo que tiene que ver con el recorte de casi 2 puntos de coparticipación, que lo que hizo el presidente Alberto Fernández fue quitarle esos 2 puntos, casi 2 puntos, que le había dado el presidente Mauricio Macri en 2016 en una de las primeras medidas que tomó. Está actuando rápido la justicia en ese tema, ¿no? Bueno, hubo una audiencia precisamente ayer en donde se encontraron las partes y en Sí, donde sí. la Corte volvió a fijar una nueva fecha para el 12 de mayo. Exactamente. Es más caro comprar con tarjeta de crédito en la ciudad de Buenos Aires. Así es. Eso que quede claro. Hay que traducir ciertas cosas porque se te pasa, ¿viste? Y es de lo de punto. todos los días. De sí. cada compra, 1%. Claro, es mucho, vos si te fijás, ¿no? Sobre todo cuando se hacen cuotas sin interés, ¿no? Siempre va a haber un cargo ahí. La cantidad Aunque no de sea sin cosas interés, que- porque ya al tener la tarjeta presupuestaria. La cantidad de cosas que cambian Sí. estando de un lado de la General Paz o del otro, ¿no? También, ¿no? Hay estudios que dicen cuánto más caro es, depende del distrito también. Depende ¿no? del Por distrito, supuesto. exactamente. Sí. Y de los Conurbano comerciantes es muy también. grande. En un momento- Un mismo lugar puede tener mucha riqueza y mucha Sí. pobreza, como San Isidro, por ejemplo. Ujú. ¿No? Sí. En un momento la Así es. nafta era más barata en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en algunos municipios había un impuesto especial. Claro, Y por la eso. distancia física es tan poca que a veces llama la atención que haya este tipo de diferencia. Pero bueno, son los límites imaginarios que trazan las sociedades. Y las autonomías. Señores, esta semana también se dio y se llevó a cabo la Comisión de Discapacidad, que se pidió durante tanto tiempo en cuarentena y donde ese colectivo de personas que nos toca desde algún lugar, porque nos toca a todos, lo que pase con un miembro de nuestra sociedad va a repercutir siempre, sí o sí, en nuestra vida.
estaban pidiendo atención y estaban pidiendo vacunas urgentes y estaban pidiendo tantas cosas que, bueno, fueron escuchadas porque estuvo ni nada más ni nada menos que el director de la Agencia Nacional, Claudio, en esta comisión. Estuvo y contestó las preguntas de la oposición. Por primera vez aportó una serie de detalles respecto a todo lo que hizo el Estado Nacional para poder afrontar la situación crítica que afrontan las personas con discapacidad desde el año pasado en el marco de la pandemia. Lo cierto es que hay muchos interrogantes también de la oposición respecto a cuál es el destino de muchas de las pensiones asistenciales que se destinan, cuáles son los programas que se van a llevar adelante en este contexto y cuáles son los apoyos específicos que va a llevar el gobierno nacional de ahora en adelante. A pesar de las interrogantes y de las consultas, la visita del funcionario contó con un punto de vista positivo incluso de la oposición, porque ahí hay un punto de coincidencia muy importante entre oficialismo y oposición que tiene que ver con poder garantizar y perfeccionar la respuesta del Estado, la forma de lo más rápido posible para poder atender la situación de emergencia que afrontan las personas con discapacidad, no solamente en términos del apoyo que pueda prestar el Estado, sino también en los términos de poder garantizar su acceso al mundo del trabajo y poder reforzar muchísimas más sus capacidades laborales. Una serie de temas que en este contexto de pandemia han quedado totalmente invisibilizados. Completamente. Y que en este contexto además hay que recordar que es una de las comisiones que durante el año pasado no había tenido un gran movimiento respecto a lo que tenía que ver con las explicaciones del Ejecutivo y que en este caso comenzaron a concretarse. Algunas de las definiciones de Galarraga, el director de la Agencia Nacional: trabajamos por una Argentina con mayor igualdad, donde las personas con discapacidad tienen y deben ocupar un lugar y en donde el Estado debe ser un actor protagónico en este sentido. La discapacidad debe estar en la agenda pública y política, ya en un grito con respecto a esto, ¿no? Porque la cantidad de invisibilizaciones, que no sé si existe esa palabra, invisibilidad, que se hace con este grupo es notable, por más que se ha avanzado y mucho en estos últimos tiempos con el escrutinio público, la mirada, hasta cómo tratar a una persona con discapacidad, y se habla en los medios cuando antes ni siquiera tal vez estaban presentes, ¿no? Y por eso mismo hablamos de visibilidad. Bueno, programa Incluir Salud, se habló de eso también. Vos avísame, Gustavo, cuando esté la diputada. En un ratito estamos con la presidenta de la comisión. Y un reclamo muy interesante, muy importante de parte de la oposición por el tema de vacunación. Sí, claro. Que se los empiece a considerar como Exacto, lo dijimos, sí. grupo prioritario para la vacunación, con las vacunas que se supone que van a llegar la semana que viene, a principio de la semana que viene, otro número importante, que en estos próximos ingresos de dosis que puede llegar a haber a partir de la semana que viene, que la discapacidad sea considerada un grupo de riesgo, claro, en aquellos que tienen comorbilidades y que estén como grupo prioritario, ¿no? Sí, es notable. Uno dice, pero ¿cómo no se las incluyó? Sí. No, claro, la prioridad estaba a quienes estaban trabajando, ayudando a no morir, personas en comienzo de la pandemia, codo a codo, trabajando hoy por hoy, como se sabe, afortunadamente una gran cantidad, no la totalidad del personal médico tiene la vacunación completa, pero sí un grandísimo porcentaje. Bueno, la vacuna fue ahí, luego se empieza por las personas mayores, las personas más vulnerables, pero si uno dice, pero la discapacidad me reúne todas las condiciones para que la vacuna vaya ahí. Muy atinado de la oposición en este sentido, claro, que se vio en la comisión. Y bueno, vamos a ver qué dicen al respecto. Sí, Gustavo, decime. Diputado Selva estuvo hablando con nosotros sobre este tema. Lo vemos. Mercedes hoy tiene 450 casos activos, 42 creo que fueron, 52 perdón, fueron en el día de ayer, lo cual es una barbaridad. Proporcionalmente estamos un poco más que complicados, te diría, porque ese es el número de casos activos que tiene normalmente una ciudad casi de 100.000 habitantes, una cosa así. Así que he tenido lamentablemente una explosión de los casos. Si bien estamos, por suerte, con una etapa progresiva de vacunación, a medida que van llegando las vacunas, realmente el operativo de vacunación en Mercedes ha funcionado perfectamente bien. Hay un grado de aceptación importantísimo por parte de la sociedad, pero realmente los casos han ido aumentando de la misma forma que lo que estamos viendo a nivel país. Qué piola que es esa mujer.
Bueno, distintas voces se expresaron al respecto porque hoy por hoy la cuestión pandemia sigue estando en el escenario, sigue estando en la agenda absoluta de todos diputados y diputadas, por más que hayan entrado y estén entrando otros temas, como les decíamos, y, por ejemplo, de defensa, de legislación general también, el foro ambiental que fue ayer, esto en un repaso, siendo jueves como para ir viendo cómo fue la semana. Soeder Sucaria también, la diputada opositora. El nivel de contagios o la cantidad de contagios de ayer fue de 2.200 en toda la provincia y vengo justamente de una reunión con grupos de médicos de distintas instituciones públicas y privadas de la provincia y en este momento estaríamos llegando o rozando el 50% de la situación de camas críticas. Así que la provincia está en esa situación. Estamos a la mitad de las camas críticas de disponibilidad y con un aumento, sí es cierto, con aumento del índice de contagio. En general se está trabajando ya desde el año pasado con un sistema desde el mismo ministerio y propuesto por el gobierno así, en acuerdo entre los públicos y los privados, que hay una combinación de disponibilidad en que trabajan juntos los sistemas públicos y privados. Así que las estadísticas son en general y es el 50% de disponibilidad aún que hay en las camas, en total de camas de la provincia. Claro, aprovechamos en tener la comunicación con los diputados para preguntarle de la realidad de la pandemia, como hicimos recién con La Pampa, cerca de entre un 60 y un 70% las camas ocupadas en los lugares comprometidos. Todavía hay lugar, pero bueno, va avanzando. Hoy fue un día de récord de personas fallecidas y demás. Ahí la tengo, la diputada Leonor Martínez, Córdoba, presente. Hola, Leonor, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, antes de empezar con discapacidad, que hay mucho para hablar allí, como presidenta de la comisión, queremos saber, aprovechando esta revisión de cómo está Córdoba con la cuestión pandemia, camas de terapia intensiva, si hay distritos, entendemos que sí, más comprometidos que otros, un poquito una descripción de cómo está. Sí, todas las grandes urbes de las ciudades importantes, evidentemente que están más comprometidas. Córdoba tenemos todavía un margen de camas de terapia y de camas en los hospitales entre el sistema público y el sistema privado. Está más o menos a un 50-55%, o sea que todavía tendríamos margen. En Córdoba la circulación durante el día es normal. Sí. A partir de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana ya no se puede circular. Las escuelas en Córdoba funcionan con una manera en algo restringida, porque existen burbujas. Una semana tienen clases un determinado sector de alumnos, a la otra semana los otros, y en la semana que lo hacen virtual trabajan y con bastante tarea. De esta forma yo creo que dentro de las posibilidades que existe, está funcionando bastante bien. Porque tengo nietos que están funcionando bastante bien en el colegio en este momento y están aprendiendo. Que eso es lo principal, contención por sobre todas las cosas. Nos vamos a la Comisión de Discapacidad que se celebró ayer. ¿Cómo la experimentó diputada? ¿Fue una comisión pedida, reclamada? Ni más ni menos que con un directivo dando cuentas de la nación, de las cuestiones y gestiones que se hicieron. Sí, se hicieron gestiones. Estuve yo reunida con Fernando Galarraga, el licenciado, el director del ANDIS. Sí. Lo invitamos a participar como para abrir este nuevo ciclo. Nunca había estado en contacto con toda la comisión en la Cámara y de esta forma logramos. Agradezco a Diputados TV y a todos los que tuvieron que ver en que pudiera ser subtitulada la reunión de la comisión, que eso fue muy importante, la Secretaría de la Cámara lo permitió, y creo que y con lenguaje también de señas, sí. Con lenguaje de señas, es un ejemplo para una comisión de este tipo. Tenemos asesores importantes que son hipoacústicos. O sea que para nosotros era un avance importante. Bueno, sin ninguna duda que siempre no se termina, aunque sea en discapacidad, de borrar totalmente la grieta cuando de pronto se habla de las políticas anteriores, de las políticas actuales,
en cuanto a las preguntas, pero yo creo que el foco acá, sobre todo en discapacidad, no podemos perderlo, que es mejorar la calidad de vida de esta gente y asegurar y garantizar los derechos de todas estas personas. Y sobre todo en este momento de pandemia, que ha sido bastante difícil, los niños, niñas y adolescentes el año pasado han tenido que suspender en muchos casos sus terapias que son vitales. Sí. Hay algunos que se pueden suplantar de forma virtual. Hay terapias que no se pueden. Por eso nosotros insistíamos en todo lo que se pudiera en la prioridad, y hay muchos proyectos para la prioridad de las personas con discapacidad para la vacunación. No solamente de ellos, sino acá en Córdoba hay unos centros que me mandan, si no están vacunados los kinesiólogos, los fonoaudiólogos, la gente o los auxiliares de medicina, los asistentes que atienden estas personas que son de contacto estrecho, es muy difícil. Claro. Y bueno, la situación económica también con todos los prestadores es complicada, porque han tenido un aumento del 10%, ahora venía otro, iba a venir escalonado hasta octubre, noviembre, pero con la inflación se hace muy difícil. O sea que la situación es difícil, hay que remarla, pero lo importante acá son las personas con discapacidad que tengan la atención que se merecen, que tengan su vacuna y las personas las puedan atender. Diputada, ¿cómo le va? Ese es el foco. Diputada, Sí, ¿cómo le va? te Marco escucho. Giorgetti, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Entendiendo que el contexto pandemia hoy es imposible abstraerse de eso, pero si tuviera que decir cuál es el desafío más importante en términos de discapacidad que tiene el Congreso de la Nación en materia de legislación, ¿cuál diría que es? Bueno, yo creo que sí hay una reforma que viene desde hace muchos, hay una ley, que viene hace muchos años que hay que reformarla hasta con terminología vieja porque nos habla de los discapacitados, cosa que en este momento no se menciona, hay que ir ayornando, pero yo creo que para mí, personalmente, la conquista mayor que podemos tener para incluir estas personas es capacitación y concientización de la sociedad, porque mientras nosotros podemos hacer muchas leyes, buena legislación, si la sociedad no está consciente, acepta, incluye y no discrimina, no hay ley que valga. Es decir, o sea que para mí hay una idea que es que la capacitación se haga en todo lo que es empleos públicos, inclusive en empresas privadas. La gente va evolucionando, va aceptando y va cambiando un poco la mentalidad. No son seres diferentes. No, a mí no me gusta decir con capacidades diferentes. Ajá. Somos todos iguales y de esta forma incluimos a estas personas que no se sientan diferentes. Sí, tienen algunos impedimentos físicos, pero no podemos bajo ningún punto de vista tratarlos como diferentes. Para mí el mayor desafío sería ese. Poder incluir, por supuesto, garantizar todos los derechos que tienen las personas con discapacidad, pero concientizar a la sociedad de que somos pares. ¿Qué es lo que más, antes de que pasara Claudito, qué es lo que más... Recién lo decías, Leonor, recién lo decías, que no te gustaba esto de decir capacidades diferentes. Como comunicadores, la verdad que necesitamos realmente, urgentemente, una capacitación nosotros para referirnos al colectivo, para referirnos a el trabajo, familia, necesidades y demás, o necesidades diferentes, para no... que no suene una situación hasta forzada, ¿no? Leonor, ¿cuál es la forma de llamarlos o las frases que uno debería dejar de usar en pos de esta unidad que vos llamás? De que todos somos iguales. Discapacitados. Es una terminología Bien. que ya no se debe usar. Bien. Personas con discapacidades, sí. Y dentro de las personas con discapacidades, vos fíjate que tenemos muchísimos
escalones, porque tenés personas que tienen el CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad, que puede ser por una cuestión laboral, que es hasta temporario, puede durar 3 años, 4 años o 2 o menos, porque, no sé, tiene unas vértebras mal y no puede realizar ese trabajo. Y otra cosa es la persona que tiene una discapacidad, que no puede comprender demasiado los hechos, que no puede expresarse. Es infinito. El rubro en esto es infinito. Yo cuando me refería, me decían a las vacunas, pero es mi pensamiento personal. Yo decía, las vacunas deben ser puestas a las personas con discapacidad de los 40 años arriba, personas con morbilidades anteriores o personas con otro tipo de problemas. Pero no sé si me parece justo dar vacunas a todo el que tenga el CUD, porque hay personas que por una cuestión laboral no pueden realizar su trabajo. En este momento tienen certificado, pero gozan de perfecta salud, y debemos vacunar nuestros ancianos o las personas que realmente en este momento son urgidas de la vacuna. Bueno, hay gente que pensaba diferente, pero soy honesta en dar mi opinión. Bien. Lo que Diputada, pensaba a mí que es más justo. ¿Cómo le va? Claudio Mardones la saluda. Justamente eso le quería preguntar, porque en la reunión con Galarraga y todas las diputadas y diputados, bueno, una de las principales urgencias tenía que ver cómo poder afrontar un plan de vacunación focalizado para las personas con discapacidad, pero al mismo tiempo cómo poder acompañar también a todos los especialistas que trabajan en la rehabilitación. En ese contexto, teniendo en cuenta que este es un hecho inédito en este corto tiempo de que haya venido Galarraga a la Cámara, quería preguntarle en ese sentido, ¿cómo ven en el corto plazo de que se pueda avanzar y cuál es la respuesta del Ejecutivo ante el planteo que ustedes hicieron? Sí, yo creo que ellos respondieron que dentro del orden de prioridades y de los decretos están las personas con discapacidad. El problema que se plantea es por distritos, por provincias, por municipios. Existen provincias que han vacunado bastante a personas con discapacidad y otras que no han vacunado nada. Entonces, esta cuestión, si bien la salud depende en cierta forma de las provincias, tenemos que tener algo nacional que nos ordene para que más o menos sea equitativo en el país este sistema. Si no, es muy difícil. Hay municipios en donde no se ha vacunado ninguno. Ayer me mandaban. Pero ni una persona con discapacidad. Justamente de eso le quería preguntar, diputada, porque usted nos comparte un dato muy importante que también se escuchó en la comisión, pero quería preguntarle cuáles son las provincias y los distritos que prácticamente no han vacunado a ninguna persona con discapacidad. No, yo no, eso yo no me voy a poner a hablar ahora de cada distrito. No me voy a poner a acusar a ningún intendente ni a ningún gobernador. En la provincia de Córdoba, en la ciudad, ahí le puedo decir que tenemos vacunas, inclusive han vacunado a los electrodependientes en sus casas. Han ido a las casas de los electrodependientes. Faltan centros que en este momento han postergado la presencia de los chicos por la pandemia, el pico de pandemia. Es difícil, la situación es difícil, entiendo que no se ha podido llegar a todos, pero los centros están muy comprometidos, difíciles, todos los empleados que trabajan, inclusive las personas de la cocina, tienen que estar todos vacunados porque están en contacto, les están dando de comer, o sea que es un problemón. Y a lo mejor esas personas no están bien discriminadas, se dice personas con discapacidad, y los otros son auxiliares de la salud. Ustedes sabrán que los psicólogos se los ha vacunado. En general se han vacunado, estaban en la lista por ser personales auxiliares de salud. Muchos que
no me parece mal, pero atienden por Zoom. Claro. Hay chicos que están necesitando la fisioterapeuta para poder recuperar masa muscular del año pasado. No sé cómo decirle. Sí. Yo creo que esto es importantísimo y fue lo que pedimos. Sobre todo porque se van para atrás, sin rehabilitación y sin contacto social, sin estímulo, se van yendo cada vez para atrás. Claro. Y es muy angustiante. Tiene que haber una discriminación en ese sentido de datos para que los que realmente lo necesiten ahí estén. Yo entiendo, esta pandemia ha puesto al límite a las mentes más brillantes, pero ya con un año que llevamos, ya esto tiene que resolverse y solucionarse porque se saben cuáles son los problemas que acarrea el tiempo después, como vos decías, Leonor, el que va para atrás en su tratamiento porque no recibe la atención que necesita por un tema de vacuna, hasta del auxiliar de cocina en ese sentido. Leonor, gracias, diputada. Vamos a estar más que atentos a este tema y por supuesto, a la gente con discapacidad, que sepan que hay muchos que están trabajando para que se vuelva la máquina a funcionar como corresponde, aún en tiempos de tragedia y de pandemia. Gracias, diputada. Muchas gracias a ustedes. Bueno, un temón, para seguir bien de cerca dentro del colectivo. Lo mismo la Comisión de Niñez, que se la pedían y terminan reuniéndose casi a fin del año pasado. Pero bueno, ya están trabajando en muchas cuestiones que ya vamos a hablar de ese tema también. Hacemos la pausa, pero cómo no, hay mucho más en DTV en esta segunda edición. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Es importante ventilar correctamente los ambientes y mantener siempre 2 ventanas abiertas, al menos 5 centímetros de apertura, para generar corriente de aire en forma constante. Si viajas en transporte público, taxi o auto particular, chequea que siempre haya una ventana abierta adelante y una atrás. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Todo lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. La Ley de Educación Ambiental es una herramienta clave e indispensable para que transformemos el modo en el que habitamos el planeta. Una ley que nos va a permitir dar el primer paso para construir un nuevo paradigma en la Argentina. Es un aporte significativo para que desde la formación educativa y la cultura se arraigue en las conciencias el valor de la naturaleza toda. Y esa formación se plasme en comportamientos comprometidos con el respeto y la protección del ambiente y la biodiversidad. Si algo nos dejó claro la pandemia es que estamos ante un mundo con recursos finitos y que necesitamos dar paso de manera decidida al desarrollo sostenible, ese triple equilibrio entre el cuidado ambiental, el desarrollo social y el desarrollo económico. El mundo atraviesa una de las peores crisis ecológicas de su historia. Es momento de empezar a cambiar ese paradigma y pensarnos como parte y no dueños del planeta. Hoy más que nunca, en el Día Internacional de la Tierra, la problemática ambiental se relaciona con la promoción del bienestar general. Todos y todas tenemos a nuestro alcance la posibilidad de ayudar para mejorar nuestra relación con el planeta. Son las escuelas, son los niños, las niñas,
el proceso educativo una de las herramientas clave para poder lograrlo y cumplir con lo que dice nuestra Constitución de cuidar el ambiente para las generaciones presentes y las generaciones futuras. Pero también todos y todas tenemos que reclamarle a la dirigencia política, a la dirigencia social y al conjunto de la sociedad responsabilidad y políticas públicas para cuidar al medio ambiente. Que el Día de la Tierra nos sirva como momento de reflexión. El tiempo es ahora. Estamos llegando tarde, debemos cambiar. Uniendo voces. Diputados Argentina. Todo lo que sucede acá te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que la enfermedad se propague, es importante que utilices correctamente el barbijo cuando te encontrás con otras personas. Chequea que tenga 2 o 3 capas de tela. Úsalo siempre y cubriendo el mentón, la boca y la nariz. Recordá que los barbijos con válvulas y las máscaras no impiden la transmisión de COVID-19. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Todo lo que sucede te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Comisiones de lo que quieran. Tuvimos esta semana, bueno, no tampoco de lo que quieran, pero sí de temas muy variados que han entrado. Una de ellas tuvo que ver con los derechos humanos y la violencia institucional. Un tema que también se ha tocado en pandemia con innumerables denuncias de personas desaparecidas, de personas hasta muertas por esta situación. Gravísimas las denuncias y la comisión se ha reunido porque lo que se necesita es un nuevo programa marco que hable de violencia institucional, Claudio. Así es. Lo que estuvieron debatiendo y analizando tiene que ver con una iniciativa presentada por el diputado Hugo Yasky del Frente de Todos, que lo que busca es poder generar un observatorio y poder garantizar el control y la fiscalización a nivel nacional de todas las violaciones a los derechos humanos cometidas, no solamente por la fuerza de seguridad, sino en el cumplimiento de determinadas funciones, sino también en los controles vinculados a la restricción de la pandemia, ¿no? Sí. En ese contexto no es un dato menor que, primero, la iniciativa del Frente de Todos como para poder generar un nuevo marco para poder controlarlas, pero también en un contexto en donde la discusión estuvo cruzada también por situaciones como las que han pasado, tanto en provincias gobernadas por el oficialismo como también gobernadas por la oposición. Ha habido una serie de críticas muy duras con respecto a la situación en Formosa, pero también en cuanto a la situación en Jujuy y la experiencia que genera muchísima preocupación, especialmente por parte de los organismos internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en la Argentina, que tiene que ver no solamente con los excesos y los atropellos cometidos por las fuerzas de seguridad en estas provincias, sino también lo que ha venido pasando en otras provincias y en otros distritos donde no se ha visibilizado mucho, como es el caso de Córdoba, provincia de Buenos Aires. Con conflictos interprovinciales, pero en verdad de intendente de las localidades linderas, en cuanto a lo que es ese paso de frontera, que han habido tantos problemas y conflictos. Ahí la tenemos a la diputada Alcira Figueroa, que ha estado presente en esta comisión. Hola Alcira, ¿cómo va? Karin te saluda. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, un cordial saludo a toda la teleaudiencia también, acá desde Orán, Salta.
acompañando, escuchándolos, los comentarios muy importantes y bueno, acá estamos. Gracias, Alcira. Bueno, ¿cómo has visto, cómo has vivido la comisión? Y qué, bueno, nos gustaría escuchar también en Salta con denuncias que han habido, mujeres embarazadas en el monte, de comunidades originarias que vos sabes también. Bueno, contanos un poco el panorama de la comisión y de la situación de violencia institucional en la provincia. Bueno, sí, agradecer en primer lugar, ¿no?, a los compañeros y compañeras de la Cámara de Diputados que me aceptaron en la Comisión de Derechos Humanos, porque había una vacante el año pasado y había gestionado incorporarme a esa comisión porque me interesaba sobremanera participar. Y bueno, ayer fue mi primera reunión en la comisión, así que me sumé más que todo a escuchar los proyectos, especialmente este proyecto que acaban de mencionar, que me parece relevante, importante y necesario para esta época de pandemia donde se ha agudizado el problema de los abusos institucionales en cuanto a la policía especialmente, ¿no?, y a las fuerzas de seguridad y los servicios de vigilancia. Y yo creo que, bueno, en Salta sí estamos en una emergencia en este tema de abuso de autoridad de las fuerzas de seguridad, porque tenemos muchísimos casos. Por suerte hay una página web que se ha instalado y de la cual están usando muchísimas personas. Eso ha despertado, digamos, de pronto desde el Ministerio de Seguridad, ¿no es cierto?, donde ha despertado que mucha gente se anime a denunciar o a contar lo que les ocurre en las distintas localidades. Tenemos registradas nosotras, de estos 5 meses de que se habilitó prácticamente, bueno, la página de que se empezó a usar un poco más, 126 denuncias tenemos en 5 meses. Mira. De los cuales ya hay 153 policías imputados. Bien. Y 62 con juicios. O sea, tenemos distintas situaciones de la violencia institucional. Por un lado, mujeres que han salido a buscar un espacio donde vivir y que han sido, como hace una semana atrás, han sido golpeadas, arrastradas, atropelladas, digamos. Para darte un ejemplo, en un barrio acá cercano, 2 mujeres contra 150 policías, masculinos y femeninos, que han atropellado a estas 2 vecinas y la han demorado en una comisaría en Orán. Y ahora ellas tienen contunciones en todo el cuerpo, en el brazo, les quemaron las zapatillas. O sea, hay un montón de situaciones muy violentas. Alcira, para entender un poco la historia, ¿qué pasaba con esas mujeres? ¿Qué denunciaban ellas? Ahí me perdí un poco en la historia. ¿Y de qué las culpaban con semejante atropello? No, ellas estaban buscando, porque Irigoyen es la segunda localidad más densamente poblada de la provincia de Salta. Está Salta capital y luego sigue Irigoyen en porcentaje de hacinamiento. Y bueno, hay familias que están muy desesperadas porque no pueden hoy por hoy pagar el alquiler y necesitan una tierra para vivir, un lote, una vivienda. Entonces ahí se han organizado acá en la localidad 3 grupos de mujeres que han salido a reclamar al intendente, al Consejo Deliberante. Entiendo. Nosotros también, mi equipo, estuvimos acompañando la gestión de las tierras, de los lotes ante el ministro Ferraresi, después acá también la Secretaría de Tierra y Hábitat, y ante el gobernador, los intendentes, la empresa, acá la multinacional que está cerca, que es la que tiene las tierras. Entonces, bueno, hemos estado haciendo gestión, pero hay familias que realmente están desesperadas y han salido, pero nada más que a manifestarse en las veredas, ni siquiera era una toma. Entonces, bueno, la policía vino y puso vallado en los barrios. Estuvimos casi una semana militarizados acá, en todos lugares encontrabas más de 150 policías armados. Entonces, se dio este enfrentamiento, o sea, esta arremetida de las fuerzas policiales, y llevaron detenida a 2 mujeres que se defendieron del ataque.
Entonces, bueno, esto pasó acá en Orán, en la localidad. Pero después, obviamente, en varios lugares, como les digo, hay muchísimas situaciones de extrema violencia, junto con la angustia, el estrés, la preocupación que nos trajo la pandemia, ¿no? Claro, claro. Unido a eso, lo otro, la situación económica de muchas familias que con la crisis, con lo que pasó hace 4 años, 5 años, y que se fue agudizando desde el año pasado por la situación de pandemia. Entonces hay muchas familias desesperadas realmente, y encima tienen que soportar, ¿no es cierto?, el amedrentamiento, la persecución, el hostigamiento de las fuerzas policiales. Y esto es tristísimo. Miren, es tal la situación que también en la zona sur de la provincia, en Metán, en estos momentos en el departamento Anta, hay denuncias serias de periodistas, ¿no? Un nene de 9 años, hijo de una periodista muy importante para nosotros, para la zona sur, fue llevado ante la justicia para declarar por una rayadura de un auto que estaba estacionado. Sí. O sea, una causa que le armaron a un nene de 9 años. O sea, el nene tenía que ir a declarar ante la justicia y lo declararon válido, o sea que está denunciado. Entonces yo me pregunto, ¿dónde están los derechos de la niñez? ¿Dónde están los derechos de los niños? ¿Cómo puede ser que se permita una denuncia a un niño de 9 años? Qué atrocidad. O sea, y el juez que lo justificó, digamos, porque, hola, diputada Marco Giorgetti. Sí. Llegó hasta aquí la noticia, tuvo mucha repercusión. Claro que sí, aquí, tuvo repercusión, sí. Y sobre todo la explicación del juez de esa decisión de ir con la policía hasta la casa del menor a noticiar lo que tenía que ir a prestar indagatoria a la justicia, y explicó que estaba siguiendo los procedimientos normales que la ley le marcaba. Es tremendo. Después en la justicia también tenemos un caso gravísimo de esta semana donde se le impidió a los padres, a las familias de dos jóvenes que fueron asesinadas, ahorcadas hace un par de años en Salta, y los padres reclaman justicia y les pusieron una medida perimetral, que no se acerquen al juzgado a preguntar sobre la causa de su hija. O sea, esto es colmo. O sea, han impedido... Les han amedrentado, amenazado y le han impedido ingresar a la ciudad judicial. Los vallados policiales y toda la fuerza de seguridad contra esas familias que buscan saber quiénes mataron a sus Alcira, hijas. cuando llega a la comunidad, cuando llegan las noticias que nuestros colegas cuentan esta historia, porque ustedes lo saben como organismos de derechos humanos que acompañan a las familias y demás, Alcira ha trabajado ahí mucho en este aspecto desde hace muchos años. ¿Qué ocurre con esa gente? ¿Qué ocurre con ese juez? ¿Es recusado enseguida? ¿Se mueve el mecanismo para poner en su lugar a un juez que manda a poner una perimetral a una familia al juzgado para que no se acerque a pedir información de su hija, o la criatura de 9 años, o las mujeres atropelladas que estaban pidiendo por tierras? ¿Se ponen en su lugar? Pues decías recién antes, cuando comenzaste la entrevista, que diste la cantidad del número de personas ya juzgadas al respecto por violencia institucional. Pero yo pregunto, ¿actúan con suficiente rapidez? ¿Dónde está este juez de los 9 años, del nene de 9 años o este que puso la perimetral a estas mujeres? ¿Siguen en funciones? ¿Cómo es la cosa? Y no, lo que pasa es que hay una convivencia, ¿no? Un acuerdo entre, la policía, los jueces, fiscales, no todos, hay honrosas excepciones. Pero en la mayoría de los casos no se actúa rápidamente. Incluso estas 2 mujeres que les comenté al inicio tienen 3 causas. O sea, le armaron 3 causas y ahora el lunes tienen que ir a declarar. O sea que es un hostigamiento permanente a los sectores populares especialmente. Y estas causas de tremendo dolor, pesadumbre y junto a toda la situación económica, ¿no? Esto se ha agudizado en estos años.
se agudizó y lo vemos con mucha preocupación. Por eso a nosotros nos interesa muchísimo que este proyecto pueda prosperar, se pueda aprobar, y que salga rápidamente, porque están contempladas muchas ideas que se pueden poner, digamos, en la práctica para mejorar la cuestión la capacitación a los agentes de seguridad, a los policías, en derechos humanos, todo lo que tiene que ver con el registro, con todo lo que es la contención económica, psicológica, el acompañamiento a las víctimas, porque hay mucho dinero que viene para las fuerzas de seguridad, pero el área de los derechos humanos no tiene prácticamente financiamiento, es muy escaso el financiamiento. Por supuesto que se cortó en la era macrista todo apoyo y todos los juicios incluso de lesa humanidad se quedaron paralizados. Ahora se empezó a reactivar, pero claro, nunca es suficiente, ¿no es cierto? Más ahora con la pandemia, que necesitamos mucho más, tener más personas trabajando en el tema, más organismos, más instituciones que se encarguen, ¿no? De que puedan estar a cargo de sostener más que todo la situación social, psicológica de las víctimas, el acompañamiento, y también para prevenir estos casos extremos de violencia institucional, ¿no? Que estamos viviendo. Diputada, disculpe que le interrumpa. ¿Cómo le va? Claudio Mardones la saluda. Hace poco su colega Carolina Moisés, jujeña, del Frente de Todos, denunció que el 17 de marzo la policía de Jujuy desalojó un barrio, el barrio Campo Verde, en donde se pudo ver cómo la policía de Jujuy avanzaba sobre las familias y sobre los niños. Eso implicó una denuncia también presentada ante la defensora de los niños, niñas y adolescentes, Marisa Graham. Y esto lo comento porque esto también aporta otro mosaico que confirma que lo que pasa en su provincia, Salta, se repite en distintas provincias con una ferocidad inusitada. En el marco de este debate donde están analizando este proyecto, ¿cuál es la agenda de trabajo para poder garantizar de que esta iniciativa pueda llegar al recinto y cuál sería su principal e inmediato impacto en el caso de que sea transformado en ley? Inicialmente desde la Cámara de Diputados cuente con media sanción. Y bueno, yo creo que es necesario, es tal cual lo que comentó, bueno, lo que con Carolina hemos hablado de la situación de Campo Verde, es una situación que se repite en muchísimos barrios, ¿no? De Salta y de Jujuy, y donde las mujeres, más que todas las mujeres y los niños son avasallados, ¿no? Por este control, por este amedrentamiento de las fuerzas de seguridad. Y yo creo que una vez que, bueno, estamos en discusión con este proyecto, y yo creo que este proyecto tiene que aprobarse muy pronto este año. Y yo creo que, bueno, lo más urgente que es lo que yo veo, ¿no? Desde mi experiencia, es el tema de la capacitación, de la formación en derechos humanos hacia todas las fuerzas. Porque les comento una anécdota que a mí me impactó muchísimo hace un par de años, cuando estábamos trabajando en el INTA, en una huerta agroecológica, y iban los presos que ya estaban por salir en libertad a hacer la huerta en nuestro predio que teníamos en el INTA de Cerrillo. Y un guardia cárcel, a mí me llamó la atención porque yo les hablaba de la huerta mientras hacíamos la práctica y ellos no me miraban. Las personas no me miraban, no levantaban la vista. Entonces yo le pregunté al guardia cárcel que estaba ahí cerca que por qué ellos no miraban. Entonces él me llamó aparte y me dijo, mire, ingenieras, bueno, me decían en ese tiempo, dice, ellos, usted no le tiene que hablar porque ellos ya no son personas. Del momento que han delinquido, ellos ya dejaron de ser personas. Entonces no merecen que usted le hable y ellos no pueden hablar. O sea, eso me dejó a mí bastante impactada y después traté de ahondar un poco más por qué él decía eso. Claro. Y él me decía, bueno, eso aprendemos nosotros, me dice. Nosotros aprendemos, por eso no los tratamos como personas. Porque nosotros sabemos, a nosotros nos enseñan en la formación que ellos ya dejaron de ser personas. Ay, Alcira. Entonces esto me pareció tremendo me pareció, y no lo podía creer, y esto es lo que sí, después lo corroboré con comentarios en otro lugar,
con otras personas donde me confirmaron esto que me expresó un guardia cárcel hace un par de años. Entonces, yo creo que en el proyecto está contemplado el tema de la capacitación, ¿no? Y ahí pienso yo que hay que apuntar en la formación, porque hay que resetear todo de nuevo, digamos, porque si un personal que está nombrado para cuidar a la población, para proteger a la población, para brindar seguridad, imagínense que tiene esa idea. Y ahora hay otra cuestión grave que está pasando en Salta, es que también creo que tiene relación con lo que les acabo de relatar, que las personas que hacen una toma de terreno ahora son tratadas como delincuentes y también pierden la posibilidad de estar insertas en un plan como, digamos, candidato a acceder a una vivienda o a un terreno, porque perdieron el derecho de incluirlos en un plan, por ejemplo, del FONAVI. Bueno, eso se es lo entiende. que comentaron también las mujeres, que a ellos ya no le van a aceptar las carpetas porque tienen causa por el procesamiento. Por el procesamiento por usurpación. De la tal toma. cual. Bueno, un paréntesis, Alcira. Chicos, la oposición, cuando fue la toma de tierras, hubo una época de tomas feroz el año pasado, en cuarentena, querían proponerlo con límites, como si fuera un delito más grave, ¿no? Así es, La toma de tierras y claro, y la sociedad estaba ahí dividida en ver, a ver, yo pago mis impuestos, yo pago esto, pago un alquiler, ¿por qué le tiene que dar plata a los que toman tierra? Eso por un lado, por otro la extrema necesidad y por otro los punteros. Es un tema delicado, ¿no? También, y donde la política se mete ahí, donde mete la cola el diablo, en la necesidad y la vulnerabilidad de la gente, Alcira. Es un tema que hay que verlo con mucha precisión, porque vos me estás diciendo que le impiden a una persona que toma porque no le queda más remedio que ir a un terreno que la llevan. Vos pagame esto y tenés un lugar. Bueno, voy, dice la madre con varios hijos o la familia, y después no puede acceder porque ni siquiera debe estar informado tal vez que eso es un delito que no puede acceder. ¿Cómo se resuelve esa situación, Alcira, entonces? ¿A dónde está la falla? Para que entendamos que cuando hay una necesidad y que tiene que haber una ayuda, pero también una contemplación para aquel que no hizo ningún delito y no tomó ninguna tierra. Bueno, lo que pasa es que, como vos dices, ¿no? Que se mezcla todo. En esa situación de extrema vulnerabilidad, donde las mujeres, especialmente las mujeres, salen con su hijo a buscar un terreno donde vivir y se las tilda, entre comillas, de usurpadores, delincuentes y todo lo demás. Entonces, pero no es la mayoría de los casos lo que ustedes están comentando, que siempre, por supuesto, hay en esos grupos de personas que no tienen dónde vivir, siempre va a haber un pícaro que vive cerca y se va o manda a alguien a hacerse pasar para acaparar terreno. Pero esos son de los menos. Son justamente esas cuestiones son las que digamos, deforman la lucha por un pedazo de tierra, ¿no? Correcto. Y que eso es muy común de verlo, pero yo simplemente les relato desde el punto de vista de las mujeres con las que hemos acompañado, con las quienes conversamos nosotros y sabemos de la situación. Bien. Acá, por lo menos en un pueblo chico, nos conocemos todos y sabemos quién realmente necesita un terreno y quién no. Bien. Así que en ese sentido creo que no hay lugar para esa especulación, ¿no? Bien, que se da en otros lugares donde la gente no se conoce quizás del todo. Son se entiende, barriadas Alcira. inmensas, como en Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, bueno, que se puede dar el caso. Sí. ¿no? Y bueno. Cortita, diputada, de extrema actualidad, la cambio un poquito de tema. La mesa de Juntos por el Cambio confirmó que va a acompañar la postergación de las PASO. Entiendo que en el bloque oficialista debe haber habido alguna discusión interna con el tema. ¿Qué piensa usted que debe hacer el Frente de Todos si ya tienen una postura unificada con respecto a esto? Sí, yo creo que tenemos que cambiar la fecha, posponer porque estamos ante la segunda ola y tampoco no sabemos cuándo va a terminar la pandemia y cómo, si vamos manejando como hasta ahora, con celeridad, con compromiso, con seriedad, con recursos también, creo que vamos a estar saliendo a fines de este año, ¿no? Y ojalá
pero bueno, con mucha esperanza porque se están ahora haciendo las pruebas para poder fabricar las vacunas en nuestro país, y creo que eso nos da una gran esperanza de que hasta fin de año ya vamos a volver a una nueva normalidad, ¿no? Que todos la estamos necesitando. Pero yo creo que está muy bien, con mucho criterio, el hecho de cambiar la fecha, ¿no? De posponer las elecciones. Bien, bien. Bueno, Alcira, cada vez que hablamos con vos realmente nos abrís un panorama tan rico y tan necesitado de prestarle atención, ¿no? Que es un pedazo de nuestro país enorme, con mucha necesidad, y contándonos la historia desde el lado de que la vive, para sacarse los mitos, los prejuicios. Me mató ese carcelero que te dijo, ese guardiacárcel que te dijo, no los mires porque no son personas. Y a nosotros nos enseñan así. Y por eso esta ley que entra ahora viene a tirar abajo con semejante situación de esclavitud, de sacarle la dignidad a un ser humano. No son personas. ¿Qué va a hacer esa persona cuando salga de la cárcel? ¿Cómo va a volver a meterse en el tejido social si fue anulado en su dignidad más profunda del ser humano, con una pena ya completada y ya purgada, ¿no? Gracias, Alcira. De verdad, es un placer hablar con vos, como siempre. Y gracias a ustedes por el espacio y por poder compartir lo que estamos viviendo en este interior profundo de nuestro país, ¿no? Claro que es sí. parte de la Argentina. Y bueno, que tengan una buena jornada. Igualmente. Y muchas gracias. Y felicitaciones por tu trabajo y tu equipo. Gracias, Alcira. Wow. Y después uno habla tan fácil. Y salen palabras de la boca a uno. Que se pudra en la cárcel y esas cosas. Ah, no, vos porque sos de izquierda, porque pensás así. Paremos un poco. Hablemos con conocimiento, empecemos a estudiar un poco, leamos con mayor conciencia, leamos otras cosas que no estemos acostumbrados a leer para entender que la vida no es nuestro metro cuadrado. Chicos, acerca del comunicado de Juntos por el Cambio. Para continuar lo que hablábamos con la diputada, si te parece, repasamos un poquito lo principal que dice este comunicado. Claro. Tan importante aquí para las gestiones de la postergación de las PASO. Desde Juntos por el Cambio acompañamos el corrimiento del cronograma. La ley no podrá ser derogada ni modificada en este mismo año calendario. Esto es la cláusula que quieren imponer como cláusula cerrojo, es decir, asegurarse que en la discusión no haya posibilidad de colar ninguna otra modificación que no sea la postergación de las PASO y de las generales. La implementación de la boleta única es un reclamo, no condiciona el apoyo a la postergación, pero han renovado el reclamo de la implementación de boleta única de papel y restablecer el voto por adelantado de argentinos en el exterior vía correo también. Esto lo habían sacado hace poquito. Lo sacaron hace poquito, lo había instaurado Macri por DNU, un DNU cuestionado porque se supone que el Ejecutivo no puede modificar el sistema electoral por DNU. Ahí hay una discusión, como se dice siempre, de bibliotecas, y este gobierno lo derogó, ese DNU. La oposición vuelve a reclamar que se implemente nuevamente la posibilidad de votar desde el exterior por adelantado. Así que estos 4 puntos principales en el comunicado de Juntos por el Cambio, importante porque confirman que están a favor de postergar un mes la fecha de las PASO y de las elecciones generales de este año. Bien, ¿qué pasó para que se dieran? Me encanta, porque Claudio me pone los ojitos así, que algo pasó, ¿viste? Porque había muchos diputados que ante nuestros requerimientos decían, ¿qué va a cambiar en un mes? ¿Qué va a cambiar en un mes? No cambia nada, ¿qué va a cambiar? La estación de la alergia, es más todavía. No se pone a pensar, ¿qué? ¿La situación económica va a cambiar? ¿Qué va a cambiar? No, tiene que estar... Pero primó otra cosa en esta decisión. Así es, primó, Juntos por el Cambio ha dado un visto bueno a una de las hipótesis que viene planteando el gobierno nacional, que tiene que ver con decir, busquemos un acuerdo para alejar las primarias lo mejor que se pueda, lo más que se pueda del invierno, sin que esto implique hacer una alteración muy grande del calendario electoral. Y eso ha sido parte de una negociación en donde el oficialismo echa mano a una iniciativa, recordemos, impulsada por la diputada Carla Carrizo y por el diputado Emiliano Jacobiti, que presentaron un proyecto, un contraproyecto, un día después de que el diputado Pablo Yedlin
presentó la iniciativa para suspender las primarias. Claro, eso nos da un poco la dimensión de hace cuánto que se viene debatiendo y cuáles son los tironeos entre oficialismo y oposición desde diciembre hasta ahora. Bueno, ha pasado todo este tiempo hasta que finalmente Juntos por el Cambio dio el visto bueno, luego de haber hecho otro planteo, decir, bueno, le dijo al oficialismo y especialmente al ministro Eduardo Guado de Pedro, no se agarren de un proyecto que presentaron nuestros diputados, sino que presenten el propio. Eso fue lo que finalmente presentó y les entregó como borrador Guado de Pedro. Proyecto. Claro, exactamente. No, porque consideraban también que era un ardid del oficialismo para forzar el acuerdo. Exacto, y querían el compromiso del Ejecutivo. Querían que esto sea un pedido oficial del Gobierno Nacional, por eso vino el ministro. Y por eso el proyecto va a ser enviado desde el Ejecutivo. Tal cual. Y además el mensaje de Juntos por el Cambio era no me pises ese callo, porque esto ¿qué implicaba? Que adentro de Juntos por el Cambio también habían grandes diferencias sobre si postergar o no postergar las primarias. La presentación de Carrizo y Jacobiti, esto encierra un dato muy importante. ¿Por qué? Porque son diputados por la Ciudad de Buenos Aires que responden al senador Martín Lustó, claro, uno de los principales defensores del mantenimiento de las primarias. No es la única voz dentro de Juntos por el Cambio que está totalmente en contra de suprimirlas, como planteaba Gerardo Morales y el resto de los diputados radicales, gobernadores radicales, Gustavo Valdés, y con algunos reparos Rodolfo Rodi Suárez. El planteo era precisamente que detrás de eso no solamente está Lustó, sino también hay un visto bueno del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, en este momento uno de los protagonistas de las principales tensiones de estos últimos 10 días con la Casa Rosada. Es decir, que sí podríamos concluir de que esta respuesta de Juntos por el Cambio aporta un guiño para eso, toma en cuenta el gesto del Gobierno Nacional, que lo que buscó fue: listo, yo pongo mi carta, analícenla, y ahora queda saber cuál va a ser la devolución del Gobierno Nacional ante el planteo de Juntos por el Cambio, de decir, bueno, no muevan estas fechas, no vaya a ser cosa que primero acuerdan estas fechas y después ya sobre el límite, si posiblemente la apuesta de estar y realizar las primarias lejos del invierno no funcionó, no va a ser cosa que cambien la fecha. Ese es el planteo. Hay que ver lo que dice el gobierno. La fecha de elecciones de las primarias. Legislativas, claro. Ya no las paso. Sí. No, la fecha de la elección real. Es que ahí están las dos preguntas. Las dos son reales, pero las dos. ¿Cuál es la preocupación que tiene Juntos por el Cambio? Que se apruebe este cambio, que se vote, que vaya al Senado, que sea ley. Pero que el Senado le introduzca modification. Que en un momento, promulgada la ley, siga avanzando la curva de contagios en el peor de los pronósticos y que aún en septiembre, estando ya la fecha para realizar las primarias, el Ejecutivo diga no hay condiciones sanitarias. Hay que suspender. Hay que suspender. Bueno, pero tiene muchos meses para preparar esas condiciones sanitarias en caso de una nueva ola. Exactamente. Ya se prevé la llegada de vacunas y el escenario es bastante diferente, muy diferente al del año pasado, y sería en potencial bastante diferente a lo que es ahora. ¿Qué decías, Marcos? No, que esto que decía Claudio es justamente lo que quieren asegurarse, que no haya posibilidad de suspenderlas cuando entremos a un invierno y podamos tener una curva aún peor a la que tenemos ahora. Con un panorama peor, que al gobierno no se le ocurra decir, bueno, está bien, postergamos un mes, pero no alcanza. Hay que suspenderlas y vamos directamente a las generales en noviembre, donde ya sí vamos a tener asegurado que vamos a tener muchas más vacunas, que vamos a estar mucho más centrados al verano. Con este comunicado, con esta decisión de presentar este proyecto, no habría aire para no habría motivo ni camino para que se llegue a una suspensión. O sea, y en principio yo creo que no hay posibilidad de acuerdo. No hay manera. No hay posibilidad de acuerdo amplio. Ahora, si el oficialismo quisiera ir por otra vía, yo no lo veo. O sea, esa no ha sido la estrategia hasta ahora del gobierno. Ha sido vayamos al acuerdo posible con Juntos por el Cambio para hacerlo lo más amplio posible este proyecto. Así es, y aparte, digamos, este planteo de Juntos por el Cambio sube un poco la apuesta de lo que es la negociación en un clima, digamos, que, recordemos, ha sido bastante tenso entre oficialismo y oposición, porque antes de esto sucedió ya hace casi 3 semanas un encuentro en donde estuvo el diputado Cristian Ritondo, invitado junto con el intendente de Vicente López, Jorge Macri, fueron invitados por el ministro Guado de Pedro para un acto protocolar, y ahí comenzó
avanzó, digamos, las primeras versiones de un posible acuerdo entre oficialismo y oposición para avanzar con esta postergación. La piedra fundacional. Exactamente. Eso, digamos, disparó una serie de especulaciones y desconfianzas dentro de Juntos por el Cambio. Convengamos que esta respuesta también lo que hace es dar una vuelta de página a lo que fue esa controversia. Especialmente por un planteo, que era el de Juntos por el Cambio, de decir, elijan bien cuáles van a ser los interlocutores que nosotros también vamos a elegir los propios. Hace unos momentos nada más se celebró la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en donde estaba previsto discutir este proyecto de modificación del impuesto a las ganancias para las empresas, que tuvo toda una vuelta de tuerca interesante. La oposición criticaba mucho este proyecto del oficialismo, que no tenía contemplaciones para el pago de ganancias de todas las empresas. Se modificó sustancialmente, pero claro, hay un impacto fiscal muy grande en todo esto. Es dinero que se banca, que no se pague, dinero que hay que poner de alguna manera. Por lo tanto, se aplaza esta decisión de analizar este proyecto de modificación. Claro, es el 90% de las empresas que en 2020 pagaron una alícuota del 30%. Entonces, por lo tanto, bueno, van a tener que definir qué va a pasar con este impacto fiscal, y por eso. Pero se le hablaron de distintas cosas. Mati, me dijiste que ya está el doctor, bueno, no decimos doctor, pero no, es el diputado Benedetti. Ay, diputado, ¿que era ingeniero usted? Se me perdió, contador, ya se me pierden las profesiones, son todos diputados, entonces quedó bien con llamarlo por el nombre institucional. ¿Qué tal, Atilio? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Karin? Muy bien, muy bien. Yo le conté que tengo un nombre raro profesional porque soy licenciado en bromatología. Cierto, algo con la salud tenía que ver. ¿Y llegó a trabajar? Es una especie de carrera vinculada a los alimentos. Claro. Que de hecho es una de las carreras que está teniendo ahora toda la cuestión de ingeniería alimenticia, está teniendo mucho auge en carreras nuevas que se están poniendo, ¿no? En ese sentido. ¿Y llegaste a trabajar, Atilio, como bromatólogo, sería? ¿Licenciado? Trabajé muy poco, Karin. La verdad que trabajé en la facultad, fui ayudante de trabajos prácticos. Claro. Y luego mi primer trabajo fue en el municipio local, organizando la oficina municipal de mi ciudad. Así que la oficina municipal de bromatología, ¿no? Donde controlábamos. Yo ahora cuando escucho mire, de esto hace varios años, ¿no? Cuando escucho el tema de que las reses van a estar obligadas a partir del 1 de enero del año próximo a no pesar más de 32 kilos, yo digo, bueno, con esta historia venimos de hace más de 30 años. Ojalá que ahora se concrete, pero es un tema remanito que viene dando vuelta. Me abriste una ventana que no entiendo ni mu. A propósito de la PRS. Ya estamos muy cansados. ¿Por qué? Porque es un tema que lleva muchos años de estudio. ¿Cuál sería el beneficio y el perjuicio? Pues están todos protestando. No, le cuento esto nada más dentro de las medidas que yo considero malas. Digo, no esta, pero esas medidas de regular el comercio de carnes que ha sacado el gobierno, de alguna manera de controlar, yo diría de obstaculizar el comercio, la exportación de carnes. Una de las medidas adicionales que salió es obligar a que no se reparta más en media red. Eso que usted ve esos carteros con esa carga enorme de esa media vaca que camina, bueno, por eso digo, esto es un tema que ya viene desde hace muchos años, ojalá se concrete. Creo que de la época de la colonia, que vemos algunas ilustraciones, que ya andaban los carniceros de esta forma y no se ha podido avanzar, ojalá que ahora se avance. Bueno, mejor así, algún día vamos a tener una clase de la cuestión cárnica. Diputado, bueno, sí, adelante, porque si no monopolizo. Diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, preguntarle en principio por este proyecto que al final no comenzó el debate, comenzó el lunes, no prosiguió hoy y seguirá la semana próxima de reforma de ganancias a las empresas. ¿Qué opinión tienen sobre esto ustedes en la oposición? Sí, bueno, yo digo, en principio es un proyecto mejor que el primero que envió el oficialismo, en el cual condenaban a todas las empresas a pagar el 35%. Esto han incorporado, de alguna manera, por lo menos lo que conozco hasta ahora, alguna gradiente o escala o progresividad, como se llama,
en el cual hasta 5 millones de pesos de ganancia las empresas iban a pagar solo el 25, luego entre 5 millones y 20 el 30% y a partir de ahí el 35%. Bueno, no sé, a mí me parece que ojalá hubiéramos podido quedar en lo que se había acordado en aquel pacto fiscal del 2017, que la verdad a mí me parece que era establecer un mecanismo de previsibilidad, un mecanismo, en todo caso, acorde con el resto del mundo, que permite a las empresas reinvertir, y si algún dueño quiere llevarse la plata, ahí sí tiene que pagar un adicional importante. En aquel proyecto estaba previsto el 13%, adicional al 25%. Ahora el proyecto del gobierno ha llevado la alícuota al 35%. Digo, siempre da algo menos, porque con ese gradiente, por más que sea una gran empresa, siempre va a pagar algunas céntimas menos del 35%, y ha aliviado la carga de quienes retiran la plata. Pero eso es a contrapelo del mundo, digo, porque ¿qué importa de una empresa? Que reinvierta, que genere más lugares de trabajo, y si algún dueño, propietario, etcétera, quiera retirar dividendos, eso sí, que pague un costo adicional. Además, para que sirva, digo, no de contraestímulo, ¿no? O sea, el estímulo, digo, para desalentar, para no decir contraestímulo, para desalentar el retiro de fondos y para alentar la inversión. Claro. Pero bueno, veremos, porque hoy les cuento esto. El presidente de la comisión planteó que había algunas modificaciones, por lo tanto pidió un cuarto intermedio y vamos a tratarlo el martes próximo. Veremos finalmente cuál va a ser el proyecto que va a defender el oficialismo. Yo no tengo muchas expectativas, porque todo lo que tiene que ver con la actividad empresaria, productiva, lo único que estamos haciendo es cargar impuestos. El dato importante de hoy fue que trabajamos sobre la renovación del pacto fiscal, es decir, o convalidar desde el Congreso el pacto fiscal que han firmado los gobernadores, y que también va para atrás con aquel gradiente de disminución de impuestos de lo que se denomina la imposición provincial. Diputado, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda. Hablando de proyectos de ley, hoy, en el medio de todos los debates, el oficialismo finalmente presentó el proyecto de la nueva ley de biocombustibles. Hasta ahora recordemos de que lo único que circulaba era un borrador con distintos porcentajes de corte. Recordemos que el porcentaje de corte tiene que ver con cuál va a ser la participación que tengan los biocombustibles en las naftas, y es algo muy importante para la industria de biocombustibles. Quería preguntarle en este contexto, y teniendo en cuenta que la prórroga vence el 12 de mayo, ¿cuál es su expectativa y si ha tenido la posibilidad de poder ver este proyecto y cómo lo van a trabajar? Mire, con franqueza, yo no lo he podido leer, he tenido algunos comentarios nada más, sé que disminuye los cortes y por lo tanto nosotros vamos a reafirmar lo que estamos planteando, digamos. Necesitamos una prórroga para que no nos tome estos 20 días para sacar una ley a las apuradas. O sea, una ley que generó beneficios al país, porque generó más de 50 empresas en distintos lugares de la provincia, porque generó, no sé, digamos, hay alguna discusión si son 15.000 o 20.000 puestos de trabajo, pero en fin, una cantidad de puestos de trabajo no se puede cambiar en 20 días. Así que yo digo, por más que este proyecto entre en definitiva, o sea, haya concretado la idea del proyecto, nosotros vamos a seguir insistiendo con la necesidad de una prórroga. Vamos a proponer seguramente una prórroga por 2 años, y yo creo que eso se los he adelantado a ustedes también. Creo que estamos flexibles hacia el oficialismo pretende reducir esta prórroga, pero una ley que rigió desarrollo en el interior del país durante 15 años no se puede cambiar en 15 días. A mí me parece que eso es hacer las cosas a las apuradas, es hacerla en un entorno hoy que no refleja la realidad, porque estamos ante un fenómeno de suba de los granos y por lo tanto pueden aducir, no vale la pena hacer el corte con biocombustible, y sin embargo yo creo que para cuidar el ambiente y para ir en línea con lo que plantean los países europeos y con lo que se ha comprometido la propia Argentina, hay que sostener ese corte porque significa menos contaminación. Así que digo, no es un tema sencillo, tiene componentes impositivos también lo de la ley, que hay que analizarlo,
No sé, creo que ojalá acepte, tal cual habían votado en el Senado, prorrogar la ley actual y que discutamos con tranquilidad y teniendo en cuenta todas las variables una nueva ley para que rija 15 años más, si es posible. Y le pregunto por la otra cuestión del día, que es que la Mesa Nacional del partido que usted integra se ha manifestado finalmente con el tema PASO y ha confirmado que está a favor o que está dispuesta a votar una postergación de un mes en las fechas de las elecciones de este año. ¿Qué opina? Sí, bueno, esto es un tema que se viene conversando también desde hace días. Entiendo que ha habido una nota, una carta, una propuesta, por decirlo de alguna forma, dirigido al presidente, al ministro de Interior y al presidente de la Cámara, donde expresamos la voluntad de acompañar un proyecto de posponer todo el sistema electoral del año por 30 días. Bueno, esto también con algunas condiciones, veremos si estas condiciones son tenidas en cuenta. Además, queremos tener algún reaseguro, alguna cláusula por la cual no estemos nuevamente dentro de 2 meses planteando la suspensión de las PASO. Nosotros no queremos cambiar las reglas de juego en un año electoral y queremos colaborar con el oficialismo y entendemos la situación de la pandemia. Yo realmente espero, deseo, confío que más allá de todos los inconvenientes y la mala praxis que ha habido en la compra de vacunas, ya para el mes de septiembre, la verdad, yo creí que ya para agosto, pero digamos si agosto no alcanza para el mes de septiembre, bueno, podamos tener la mitad de los argentinos vacunados o podamos estar la mitad de los argentinos vacunados. Estuvo muy crítico en Twitter, Atilio, con respecto a las trabas a las exportaciones, las decisiones del gobierno nacional, del presidente, concentración de mercados, afectan la producción, ocasionan una merma en el ingreso de divisas del país. Danos un ejemplo concreto de que por qué puede pasar todo esto cuando se trata de soberanía alimenticia. Que se entiende esta decisión está tomada en ese sentido. Lo de la soberanía, pero digo, parece acá, tenemos una paradoja en este país, que cuando vale lo que producimos, que nos serviría para arreglar nuestros permanentes condicionamientos de cuentas públicas, etcétera, nos asustamos y cerramos lo que podemos vender en nombre de la soberanía alimentaria, etcétera. En realidad es un tema complejo, no es de un abordaje sencillo. Pero le digo con absoluta convicción, cuando ya hemos transitado este camino de poner trabas a las exportaciones, establecer que un funcionario las autoriza o no, primero genera un embotellamiento, genera dificultades, genera la posibilidad de hechos de corrupción, que para darle un permiso a usted puede obtenerlo con alguna dádiva o como ya conocemos el tema, pero además traba el impulso productivo, ¿no? Traba los proyectos de producción. Tenemos el ejemplo del 2006. Se cerraron las exportaciones, las cerró Guillermo Moreno. Fue pan para hoy, pero para poquitito tiempo, porque claro, se produjo un embotellamiento de carne, bajó el precio de la carne. Pocos meses. Después se redujo el stock ganadero. Después cerraron más de 100 frigoríficos. Claro. Después se perdieron, ahí sí, muchísimas fuentes de trabajo, y después finalmente se encareció la carne. La carne, estábamos con una carne carísima, mucho peor que cuando estábamos exportando. Así que yo digo, es una medida que ya ha demostrado el fracaso, hace perder oportunidades al país, hace perder entusiasmo en los sectores productivos, y finalmente no va a resolver el problema. Por eso yo digo, ahora, sí, claro que en una coyuntura de este tipo hay que resolver también cómo pueden acceder las personas que tienen menores ingresos. Y entonces yo estoy de acuerdo que busquemos por ese lado el camino, ¿no? El camino debiera ser fortalecer los bolsillos de a quienes llegar a la canasta de alimentos les cuesta un montón. Ahora, quien tiene buenos ingresos que pague lo que vale. Digo, esto nadie se va a morir por pagar, porque cualquier persona que tiene buenos ingresos, ahora no porque no se puede ir a ninguna parte, pero él va a cualquier lugar del mundo y paga 10 veces más lo que vale la carne de lo que la pagamos nosotros acá. Así que, quedó claro. No sé. Pero digo, usted me pregunta y a mí me saca esto porque digo, vamos a volver a cometer errores.
vamos a volver a cometer errores, pero ni siquiera le va a servir para el año electoral al gobierno. Es decir, estas medidas producen un efecto efímero. Cerrar las exportaciones. Bien. Y vamos a dañar una gran oportunidad. Y mientras tanto, los países vecinos nos sacan ventaja. No saca ventaja Uruguay, no saca ventaja Paraguay, no saca ventaja Brasil. Hay que llenarlo. Ellos no cierran las exportaciones, no las cierran, no las complican. Gracias, diputado. Como siempre, una alegría tenerlo ahí en la pantalla y que nos dé su punto de vista sobre tantos temas. Gracias, Atilio. Igualmente, muy buenas noches. Gracias, Karin. Hasta luego. Señores, hemos llegado al final. ¿Para mañana alguna comisión? Mañana DNU. DNU, claro, exactamente, la bilateral. Para que el Congreso refrende lo que decide el Poder Ejecutivo. Mañana te lo contamos, por supuesto, todo aquí en DTV, segunda edición. Chau, gracias. Información. Análisis.